Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno Municipal Extraordinario que lleva como asunto único un punto de intervención cuya propuesta es para resolver alegaciones y aprobar definitivamente la modificación de crédito número 2 de crédito extraordinario. Para su exposición tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Martínez. Buenos días. Bien, pues vamos a dar comienzo a la lectura de esta propuesta de acuerdo y dice así. Visto el expediente que se tramita para la aprobación de la modificación de crédito número 2 del presupuesto 2018, de crédito extraordinario aprobado por acuerdo plenario de 19 del 12 de 2018, visto que en el periodo de exposición pública ha sido formulada reclamación contra dicho acuerdo plenario mediante escrito de alegación presentado por don Pedro Sánchez García en fecha 6 del 2 de 2019, con registro general de entrada 1971, visto el informe de intervención emitido sobre el particular que dice: en relación con el asunto de referencia se emite el siguiente informe. 1. El reclamante tiene la condición de interesado que le legitima para formular el escrito de alegaciones presentado al ser habitante en el término municipal de Mazarrón. 2. Según se dice en el inciso segundo de la reclamación, la misma se entabla al amparo del motivo expresado en el artículo 170.2, apartado A, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que dice lo siguiente. 2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto, apartado A, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. Todo ello por remisión de lo dispuesto en el artículo 177.2 del mismo cuerpo legal. 3. En el escrito presentado se detallan los motivos concretos de la reclamación que resumimos a continuación. Primero, expediente formado incumpliendo varios preceptos legales que relaciona 1.1. Inexistencia de documentos esenciales exigidos en la normativa presupuestaria que relaciona falta de incoación de la alcaldesa, ausencia de memoria establecida en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y omisión de documento acreditativo de la inexistencia de crédito a nivel de vinculación. Esta alegación debe ser desestimada por cuanto en el expediente de la modificación de crédito aprobada consta propuesta de la Concejalía de Hacienda sobre aprobación de la modificación de crédito e informe propuesta de intervención, en cuyo apartado 4 se justifica la necesidad de la modificación de crédito aprobada en el cumplimiento de obligaciones legales impuestas por la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando al efecto lo siguiente. 4. La forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 de la disposición adicional sexta y en el Real Decreto Ley 1/2018 23 de marzo en cuanto al destino del superávit presupuestario obtenido a 31 de diciembre de 2017, indicado será la tramitación de una modificación de crédito que adoptará la modalidad de crédito extraordinario, ya que, según lo dispuesto en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 36.1, apartado A, del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, será este tipo de modificaciones de crédito el que pueda financiarse con el remanente líquido de tesorería. Conforme resulta acreditado en el expediente, en el informe propuesta que consta en el mismo, no solo se justifica la necesidad de la medida en el cumplimiento de una obligación legal impuesta por una ley orgánica, sino también los demás requisitos mencionados en el artículo 37.2 del Real Decreto 590. Clase de modificación a realizar, en este caso crédito extraordinario, partida presupuestaria a que afecta, en el presente caso, 04.929.226.98 acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y los medios o recursos que han de financiarla, en el presente caso, el remanente de tesorería para gastos generales. Solo desde una interpretación cegada, retorcida y desviada de los preceptos legales aplicables o desde la más obtusa burocracia puede pretenderse justificar la impugnación del acuerdo plenario referido en argumentos tan endebles como el que el expediente no lo firma la alcaldía, sino la Concejalía de Hacienda,
o que se le denomine informe de propuesta en lugar de memoria, por lo que ante la carencia de auténticos argumentos legales que preceptivamente lo puedan sostener, el motivo de impugnación referido debe ser desestimado. 1.2. Inexistencia del informe de intervención sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria requerido en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007 del 2 de noviembre, dictado en desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria, como indica el propio interesado en su reclamación. Esta alegación debe ser igualmente desestimada por cuanto, en primer término, el trámite indicado no viene establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, como exige el artículo 177.2 de este cuerpo legal para dar cobertura legal a las reclamaciones contra el presupuesto o sus modificaciones, sino en una disposición de rango inferior, como es el Real Decreto 1463/2007. Pero es que además la vigencia de esta norma es discutible por cuanto fue dictada en desarrollo de la Ley 18/2001, la cual fue derogada por la letra A de la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y esta última norma fue derogada a su vez por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que asimismo derogó cuantas otras disposiciones se opusieron a la misma. A estas consideraciones debe añadirse el hecho de que la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 15.3, solo exige el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el presupuesto, no para sus modificaciones. Por último, en el apartado cuarto del informe de cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, emitido en fecha 15 del 5 de 2018 por el ahora reclamante, con motivo de la modificación de crédito número 1, de crédito extraordinario, expediente 80/2018-05 Pro Blanco, se afirma que con dicho expediente el Ayuntamiento no verá alterada su capacidad de financiación por los motivos expuestos en dicho extremo, que son perfectamente aplicables al presente caso, por guardar identidad esencial con aquel, no habiéndose explicado en el escrito de alegaciones el motivo de esta aparente contradicción con el informe emitido en fecha 15 del 5 de 2018. Por lo expuesto, a la vista que con este expediente el Ayuntamiento tampoco verá alterada su necesidad de financiación, y dado que el motivo de reclamación alegado no viene recogido en la relación que con carácter de exclusividad establece el artículo 170.2, apartado A, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, debe desestimarse la impugnación. Punto número 2. Nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado en fecha 19 del 12 de 2018 por ser de contenido imposible, según manifiesta en la reclamación presentada, al no poder ejecutarse, dada la fecha en que se adoptó y la necesidad de que transcurra un plazo de publicación para presentación de alegaciones y, en su caso, aprobación definitiva. Igualmente, debe rechazarse este motivo de impugnación, fruto de la misma interpretación sesgada y retorcida de las normas presupuestarias que venimos denunciando, porque no se puede sostener que una tramitación con los mismos requisitos que la aprobación del presupuesto no va a ejecutarse jamás, cuando en este mismo Ayuntamiento se ha contemplado una y otra vez la aprobación del presupuesto de un año dentro de ese mismo ejercicio, incluso en fecha avanzada, sin que esta circunstancia haya provocado la advertencia de nulidad del mismo, que debería producirse de acoger el argumento expuesto en este apartado por el anterior interventor del Ayuntamiento. En el presente caso, una vez concluida la tramitación del presente expediente, si resulta aprobado definitivamente, se aplicará al presupuesto 2018 antes de proceder al cierre del mismo, poniendo estas circunstancias en conocimiento del Tribunal de Cuentas en el informe de intervención que se emita con ocasión de la liquidación del presupuesto 2018 y formación de la cuenta general de dicho ejercicio. Por las razones expuestas, el motivo de reclamación debe desestimarse.
Punto tercero, datos incorrectos. Se aduce en este apartado que con anterioridad a la aprobación de esta modificación de crédito número 2 se había aprobado la modificación de crédito número 1 de crédito extraordinario en cuantía de 1.751.229,94 euros, cantidad que debería minorarse del crédito extraordinario por importe de 3.071.078,92 euros referido en la modificación de crédito número 2. Respecto de esta alegación, y una vez examinados los documentos que integran la modificación de crédito número 1 de crédito extraordinario y especialmente el informe de fiscalización suscrito en fecha 15 del 5 de 2018 por el ahora reclamante en su condición de interventor municipal, en dichas fechas debe efectuarse las siguientes precisiones. 3.1. Según el informe de intervención citado, los gastos para los que se propone la habilitación de crédito extraordinario forman parte de las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 del 12 de 2017, siendo aplicables a tales gastos lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la LOEPS, apartado 2A, conforme al cual las corporaciones locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Sin embargo, y aun tratándose de la misma persona que ahora reclama contra la modificación número 2, que pretende cumplir el mandato imperativo de la D.A.6 de la LOES, de atender en primer lugar y con cargo al remanente de tesorería o el superávit en contabilidad nacional las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a fin del ejercicio, en ningún apartado de su reclamación explica la razón por la que, a pesar de conocer en fecha del 15 del 5 de 2018 la existencia de tales obligaciones y el mandato legal impuesto por la D.A.6 referida, no incluyó en esta modificación de crédito número 1 tramitado por él la totalidad del saldo de la cuenta 413, como ha debido hacer el técnico firmante tan pronto tuvo conocimiento de la situación tras su toma de posesión en fecha del 23 del 11 de 2018. 3.2. En el informe propuesta de la modificación de crédito número 2, suscrita por el técnico informante, se hacía constar que en la relación de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que conformaban el saldo de la cuenta 413 del balance a 31 del 12 de 2017 figuraban de forma contradictoria y carente de cualquier lógica jurídica las aplicaciones presupuestarias correspondientes a cada uno de los gastos relacionados en ella, motivo por el cual se cubría tales gastos con cargo al remanente de tesorería, sin perjuicio de registrar cada gasto relacionado en dicho saldo a la aplicación presupuestaria que figura en el mismo, si fuere posible. Por lo tanto, y en contradicción con lo expuesto por el reclamante, la modificación de crédito número 2 no propugna emplear todo el remanente de tesorería para gastos generales resultante a 31 del 12 de 2017, sino únicamente la cuantía necesaria de dicha magnitud para la cobertura de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto respecto de las que no sean factible utilizar la aplicación presupuestaria que consta en la relación. Por las razones apuntadas y al no ser cierta la incorrección de los datos denunciada por reclamante, esta alegación debe desestimarse la misma. Cuarto, ilegalidad en la utilización del remanente de tesorería en la cuantía. Cuarto, ilegalidad en la utilización del remanente de tesorería en la cuantía que se hace como recurso financiero, debiendo haberse empleado para ello el superávit en contabilidad nacional. Esta alegación debe desestimarse por las razones expuestas en el apartado anterior, al cual nos remitimos para evitar repeticiones, a las que deben de añadirse que, según lo dispuesto en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36.1, apartado A, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los créditos extraordinarios podrán financiarse con remanente líquido de tesorería, no aludiendo en ningún momento al superávit en contabilidad nacional como medio de financiación de esta modificación de crédito, como al parecer pretende el reclamante en esta manifestación de interpretación sesgada y torticera de la legislación presupuestaria, que por ello no puede prosperar.
Apartado quinto, punto quinto. En esta última alegación se pretende desconocer el carácter imperativo de la disposición adicional sexta de la LOEPS, conforme a la cual las corporaciones locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit presupuestario a 31 de 12 de 2017 a la cobertura del saldo de la cuenta 413. Quizás para mantener la ilusión del reclamante, por utilizar sus propios términos, en que se pase por alto su omisión consciente y deliberada de no incluir en la modificación número 1/2018 tramitada por él la totalidad del saldo de la referida cuenta 413 del balance de 2017, como era preceptivo a la vista de lo que ordena taxativamente la disposición adicional sexta en el texto transcrito. Pretende en su reclamación que dicha expresión deberán no constituye en una realidad una orden imperativa, como parece evidente, sino una cuestión meramente de oportunidad, siendo su utilización no obligatoria, sino opcional. Y para ello alude a una publicación del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 8 de abril de 2018. MINAF, aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las entidades locales, constataciones a las consultas más frecuentes. Dicha publicación figura inserta en fecha 6 de abril de 2018 por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y de las contestaciones dadas a las preguntas formuladas se desprende una vez más la interpretación torticera que hace el reclamante de las normas presupuestarias, pretendiendo como opcional la obligación de destinar el superávit presupuestario a los fines establecidos. Así, en la consulta 7, ante la cuestión planteada, el Ministerio contesta lo siguiente. Contestación. El destino del superávit es obligatorio y su destino solo puede ser el que se detalle en la LOEPS, en virtud de lo señalado en su artículo 32 y de cumplirse los requisitos en la disposición adicional sexta de existir un exceso del remanente de tesorería de gastos generales sobre el importe del superávit. Dicho exceso es libre no solo en cuanto a que puede financiar cualquier tipo de gasto, sino en cuanto a que la corporación local puede acordar su no utilización. Esta libertad no cabe admitirla para el destino del superávit. En la consulta 13, que quizás es una de las utilizadas torticeramente por el reclamante ante la cuestión planteada, el Ministerio contesta lo siguiente. Contestación. En respuesta a la consulta planteada, procede señalar que la LOEPS contiene dos preceptos que establecen las reglas por las que se rige el destino del superávit presupuestario, la disposición adicional sexta y el artículo 32. La disposición adicional sexta es de aplicación opcional para todas aquellas entidades locales que cumplan los requisitos establecidos en dicha norma y los destinos del superávit o el remanente de tesorería de gasto general si fuese inferior. Son, por este orden, atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, realizar, en su caso, inversiones financieramente sostenibles y reducir el endeudamiento neto. Es decir, que el Ayuntamiento de Mazarrón puede libremente utilizar o no como medio de financiación el remanente de tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación presupuestaria, como es evidente. Pero si elige la opción de utilizarlo, como hizo en la modificación de crédito número 1 y 2 de 2018, estará obligado preceptivamente a destinar dicho superávit a los fines indicados en la contestación del Ministerio. Por este orden, atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, realizar, en su caso, inversiones financieramente sostenibles y reducir el endeudamiento neto, con lo que queda demostrada la endeblez de los argumentos expuestos en esta alegación, que por ello debe ser desestimada. De lo expuesto en los apartados anteriores se desprende las siguientes conclusiones. Primera, deben desestimarse las alegaciones presentadas por don Pedro Sánchez García en fecha 6 del 2 de 2019, con registro general de entrada 1971, contra el acuerdo de pleno de la Corporación adoptado en sesión de fecha 19 del 12 de 2018, que aprobó inicialmente la modificación de crédito número 2 del presupuesto de 2018, por los motivos expuestos en los apartados anteriores, confirmando dicho acuerdo y considerando definitivamente aprobada la referida modificación presupuestaria. Segunda, en ejecución del acuerdo aprobado, financiar la modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante a 31 del 12 de 2017, en la cuantía necesaria
de dicha magnitud para la cobertura de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuestos respecto de las que no sean factible utilizar la aplicación presupuestaria que consta en la relación. Tercera, las alegaciones presentadas en fecha 6 del 2 del 2019 deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del informe transcrito, de conformidad con los preceptos mencionados y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don Pedro Sánchez García en fecha 6 del 2 de 2019, con registro general de entrada 1971, contra el acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión de fecha 19 del 12 de 2018, que aprobó inicialmente la modificación de crédito número 2 del presupuesto 2018 por los motivos expuestos en el informe técnico transcrito, confirmando dicho acuerdo plenario y considerando definitivamente aprobada la referida modificación presupuestaria. Segundo, destinar a la financiación de la modificación de crédito aprobada la cuantía necesaria del remanente de tesorería para gastos generales obtenido a 31 del 12 de 2017 para la cobertura de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a dicha fecha, respecto de las que no sean factible utilizar la aplicación presupuestaria inserta en la relación de dichas obligaciones que consta en el expediente. Y tercera, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Bien, pues esa es el cuerpo de la propuesta y los acuerdos a adoptar una vez que se ha dictaminado favorablemente en comisión informativa llevada esta mañana. Gracias. Turno para Unión Independiente. Bien, buenos días. Venimos a resolver unas alegaciones que bajo nuestro punto de vista son legítimas, desde luego, pero son probablemente más importantes que cualquier alegación que haya presentado anteriormente. ¿Por qué? Porque aunque se refugie y se ampare en que es vecino de Mazarrón, que así es, quien hace las alegaciones, hay un hecho importante que es que ha sido interventor de este ayuntamiento, con lo cual creo que las alegaciones son mucho más importantes, creo que son mucho más medibles por parte de la corporación y por parte del interventor actual, máxime cuando en la propia contestación del interventor actual las palabras que más se repiten son interpretación sesgada, retorcida, desviada, torticera por parte de las alegaciones del que hasta hace unos meses era interventor del ayuntamiento. Yo, que hemos estado viviendo en esta legislatura, que me parece bien, las felicitaciones constantes y continuas a esa persona cuando se trae aquí algo a pleno, que a mí me parece bien, eso no lo voy a criticar, pero es verdad que entiendo que ahora mismo hay una situación para ustedes, entiendo un poco incómoda en el sentido de que había un funcionario que era interventor del Ayuntamiento de Mazarrón de manera accidental, donde caía todo el peso de la legalidad, por así decirlo, para darle forma legal a todo lo que ustedes quisieran acometer, económicamente hablando. No en vano, él hizo como bien ha dicho el interventor en la contestación, una modificación exactamente igual que esta, y en esa no había problema, y en esta sí hay problemas porque no la ha hecho él. Pues a mí me gustaría que ustedes también nos dijesen qué piensan al respecto. De hecho, no voy a intervenir mucho ahora porque quiero ir a los demás portavoces, sobre todo a los del equipo de gobierno, qué piensan al respecto. Respecto a la modificación número 1, que ha hecho referencia el interventor, también me gustaría que me contestase el portavoz del equipo de gobierno, el portavoz del Partido Popular, si se dedicó en orden establecido por la ley, como es el primero, atender las obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto, es decir, a pagarle a la gente que no nos ha pagado, la primera. La segunda, inversiones financieramente sostenibles. Y la tercera, reducir el endeudamiento neto. Es decir, quitar deuda
aquí entiendo ya deuda financiera, evidentemente, no de proveedores, si se hace esa modificación del remanente de tesorería, porque te sobra dinero, para que nos entiendan todos, te sobra dinero, págale a la gente que debe primero le paga a los proveedores, luego puede hacer inversiones y tercero puede reducir la deuda financiera. Bajo mi punto de vista. Si no es así, pues que me corrijan si me he equivocado en algo. Se hizo una modificación número 1. ¿Para qué fue la modificación? Y si se atendieron estos preceptos. Y no solamente la 1, sino que creo que se hizo una anteriormente para el tema de la piscina del complejo deportivo. A mí eso me gustaría que me lo aclarasen. Si esa de las piscinas del complejo deportivo cumplían estos preceptos legalmente establecidos o no. Y eso creo que es importante porque también nos va a dar una medida de por qué el informe ahora, de esta manera, del interventor actual respecto al interventor anterior. De momento, nada más. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, efectivamente, lo que aquí tratamos esta mañana pues es un tema ya no por su fondo, sino por las formas, bastante importante para el Ayuntamiento de Mazarrón. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, en el pleno extraordinario que se celebró para la aprobación inicial de esta modificación, fue el único grupo que se abstuvo, que cogió una posición, la abstención, totalmente legal, legítima, de no comprender algunas cosas. Días posteriores a ese pleno nos llegó más información, incluso que complicó esa duda que planteamos en el pleno del mes de diciembre y que ahora nos trae a este segundo pleno para resolver unas alegaciones. Esa abstención que tuvimos en el primer posicionamiento, como acabo de decir, la seguimos manteniendo porque en el tema que se nos plantea esta mañana de resolver las alegaciones de un ciudadano, un vecino de Mazarrón, que a su vez ha ostentado durante muchos años, es funcionario público y ha ostentado durante muchos años el cargo de interventor municipal, pues nos crea, y creo que tiene, bastante interpretación de claros y sombras. Y no quisiera confundir con esta cuestión porque ya el portavoz que me ha precedido, incluso en la comisión informativa celebrada, lo manifestaba. No considero o no entiendo, no logro comprender esta diversidad de posiciones, ámbitos interpretativos de las leyes y que nos hacen confundir muchas veces a los políticos en cuanto a esa recurrida posición de que los informes técnicos son los que deciden. Me crea una confusión tremenda que los informes de un técnico, de un funcionario, sean totalmente correctos, totalmente admitidos por el actual equipo de gobierno hace meses, y con el cambio de interpretación de personas, de funcionarios, esos posicionamientos sean otros actualmente. Como he dicho al principio, es un tema bastante importante porque nos da que reflexionar sobre cuáles son la dinámica administrativa, la dinámica política de la institución con respecto a la gestión pública que tenemos que hacer de los recursos y del bienestar de nuestros ciudadanos. Nuestro posicionamiento va a ser la abstención en este tema porque tanto las alegaciones llevan su parte de reconocimiento, aunque incluso también incluyen algunas falsedades. El escrito de alegaciones incluye algunas
cuestiones que no son ciertas y tenemos que considerarlo, y por respeto a algún otro portavoz no me voy a extender en ello. También la contestación y el informe de intervención sobre estas alegaciones pues tienen su fundamento jurídico y su fundamento interpretativo, que lo reconocemos. Queremos reconocerlo desde aquí y queremos reconocer también pues las explicaciones y la información que ha hecho el actual interventor municipal en la comisión informativa, y que sí, desde un primer momento el equipo de gobierno hubiese mantenido esa información, esa transparencia con los grupos y con toda la corporación, con los grupos de la oposición y con toda la corporación con este tema, con esta determinación que tomó, pues posiblemente se hubiese entendido, y este humilde portavoz entendería bastante más qué es lo que aquí estamos resolviendo. ¿Cuál es la patalea de una aprobación de pleno con una modificación de presupuesto de tantas que se han hecho, que nos ocasiona y nos obliga a traer a un pleno extraordinario la resolución de esas alegaciones? Por mi parte, nada más. Gracias. Ciudadanos. Buenos días y muchas gracias. En estas alegaciones, ya lo he dicho en comisiones y quiero que conste también aquí en el acta, las alegaciones concretamente se miente o se falta la verdad cuando en las alegaciones se dice que el día 19 del 12 del 18 presentó escrito de aclaraciones al expediente, dado que en el mismo se contenían datos falsos y se incumplía la ley manifiestamente. Ello, al parecer, con conocimiento previo de los intervinientes tanto en la formación del expediente como en la aprobación del mismo. En la aprobación que se trae a este pleno no tuvimos constancia de ese escrito, y quiero que conste en el acta que no se ha aportado tampoco como parte del expediente. Aquí hay grupos que no lo conocen, ese informe, incluso creo que ni el interventor lo conoce por lo que ha comentado. Entonces, decir, teniendo conocimiento de que eso no era cierto, decirlo en un informe de alegaciones, pues me parece mal, porque intenta dejarnos en mal lugar a los que aquí hicimos aquella aprobación. Porque yo lo tengo porque lo pedí el día 26 de diciembre de 2018, junto con la contestación que desde Secretaría se le dio a ese registro. Ese registro se hizo esa misma mañana del Pleno, creo que un par de horas antes de que fuera el Pleno, y a nosotros no se nos puso en ningún momento en conocimiento. Y posteriormente tampoco, porque no forma parte del expediente. Si no nos hemos preocupado personalmente de pedirlo, no se tiene. También dice que se trae fuera de plazo, lo que lo hace nulo. Vuelve a insistir en que se sabe por todos los miembros intervinientes en el expediente que no puede ser ejecutado dentro de 2018. Quedaba claro que no se podía, y así se dijo en la comisión inicial de la aprobación, al pleno del 19 de diciembre, pero se incidía en que quería que, a efectos de saber que había que hacerlo, y no se hizo, y que por lo menos se había iniciado el expediente antes de que acabara el 2018. Claro que lo sabíamos, era una forma de, aunque fuera dentro del año, en los últimos días, pues que se iniciara el expediente, porque se creía que por ley, o se cree, o se afirma que por ley hay que hacerlo. Y que posteriormente se enviaría un informe al Tribunal de Cuentas con esta incidencia. No es que no lo supiéramos, pero sabíamos que se quería, por lo menos, iniciar el expediente dentro del año. Tantas veces se ha traído aquí a este pleno presupuestos de difícil ejecución porque se traían para aprobación inicial pues allá por agosto, por septiembre, viniendo la aprobación definitiva pues ya en octubre, con más de 9 meses ejecutados del presupuesto y sin haber informado de la liquidación de lo que ya se había realizado. Es decir, traíamos un presupuesto en su mayor parte ya gastado, y eso nunca, pues no se le han puesto pegas desde aquí, desde este pleno. Hasta presupuestos sin aprobar hemos pasado por aquí. Ha habido años en el que el 17 en el que ni siquiera se aprobó presupuesto.
igualmente éramos conscientes de ello aquí y se ha pedido infinidad de veces que se cumpla con los plazos que establece la ley, es decir, que en octubre del 18 tenía que haber venido el presupuesto del 19 para aprobación inicial, antes del 31 del 12 la aprobación definitiva y estamos a día de hoy y ni una cosa ni la otra. Todo eso ha pasado aquí, no es que no haya pasado en este pleno, que las cosas ya son, no se cumplen según los requisitos de la ley en los plazos. Y insisto en que aquí se comentó y no se nos engañó en ese sentido, que el expediente no entraba dentro del 18, pero sí inicialmente para curarse en salud y a la hora de mandar un informe al Tribunal de Cuentas. Se vuelve a incidir en la alegación tercera, que los datos son incorrectos, y esa información se conocía tanto por los tramitadores como por los miembros que votan en el acto. Pues parece increíble que después de 4 años parezca que nosotros tenemos la información actualizada y en tiempo real de todo, como intenta hacerse ver con ese comentario. Cuando la única información que tenemos es escasa y solo lo que se da para los plenos. Parece que nosotros sabemos lo que está pasando en intervención en tiempo real. Porque claro, teníamos nosotros que haber tenido a mano toda esa información. Otra queja reiterada por mi parte, que todo lo relativo a temas económicos, como cuentas y presupuestos, se nos da con tan pocos días que es inviable tan solo llegar a leerla no haciendo otra cosa que dedicarte exclusivamente a ello. Se alega que nosotros tenemos datos de todo, tenemos conocimiento de todo. Parece mentira que después de 4 años estemos discutiendo esto ahora aquí o si nosotros éramos conscientes. No, nosotros los únicos datos que hemos tenido son los que vinieron a comisión. Y en cuanto a la última alegación sobre la utilización torticera del precepto legal, que ahí se dice exactamente con esas palabras, en cuanto que se nos vendía traerlo a pleno como una obligación legal, y a eso se llama interpretación torticera. El debate de interpretación ya ha sido resuelto en una consulta, en concreto la contestación a la consulta 7 al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, que dice exactamente, que ya se ha leído, pero bueno, contestación: el destino del superávit es obligatorio y su destino puede ser el que se detalle en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en virtud de lo señalado en el artículo 32 y de cumplirse los requisitos en la disposición adicional séptima. De existir un exceso de remanente de tesorería y gastos generales sobre el importe del superávit, dicho exceso es libre no solo en cuanto a que puede financiar cualquier tipo de gasto, sino en cuanto a que la corporación local puede acordar su no utilización. Esta libertad no cabe admitirla para el destino del superávit. Es decir, que no es libertad de hacer lo que se quiera con ella. Lo dice la consulta al Ministerio de Hacienda. Es obligatorio. A mí lo que me sorprende es por qué, siendo obligatorio, claro, que va destinado por ley y con un orden claro. Vamos a ver. Primero es quitar lo que hay en la 413, como ya se ha dicho antes también. Segundo, es las inversiones sostenibles. Y tercero, quitar deuda. Pero primero y obligatorio es ese tema. Aquí se trajo un remanente de tesorería para la piscina de la media legua, no en este año pasado, en el 18, sino en el 17, sin haber hecho lo previo. Aquí no se ha traído nunca un remanente de tesorería con 8 millones que había para cancelar esa cuenta 413 que por ley es de aplicación. Aquí no se ha traído en ninguno de los años que hemos estado. La ley es clara y dice el orden. También me extraña por qué no se trajo la modificación de 2018, no se trajo por el importe total, de la cuenta 413 a 31 del 12 de 2017. En mayo solamente se trajo únicamente el pago de Aqualia, del importe total del saldo que tenía la 413, no incluyendo el resto de partidas pendientes. El resto de los que hay pendientes de pagarle o de reconocerle no tienen derecho, no tenían derecho a que vinieran también, y tampoco entiendo, es que no entiendo el por qué una parte solamente. O es todo o es nada, pero la ley no te permite que de ahí escojas lo que a ti te parezca bien. Desde mi punto de vista, creo que los términos en los que se expresan las alegaciones, siempre incriminando a los que hemos tomado un acuerdo,
aún no siendo cierto lo que comenta, como que ya habíamos sido informados de un informe. Eso él sabía, porque además la contestación que se le dio era que no se había traído a pleno, lo sabía porque esa contestación la tenía. Y no se nos olvide, y yo lo tengo muy claro, que el actual interventor decía que iniciaba este expediente aún sabiendo las fechas porque le tiene mucho respeto al Tribunal de Cuentas. Esto al final va allí a parar, la modificación, como cualquier tema de presupuesto y de las cuentas, y se curaba en salud. Siempre lo he dicho que este expediente, a mi entender, es curarse en salud. Estamos diciendo que teníamos un remanente de tesorería de 8 millones de euros cuando teníamos facturas comúnmente dichas que estaban en los cajones. Mentirse uno mismo, decir que tiene un colchón cuando por otro lado está debiendo. Entonces simplemente era, y sigo pensando, que es curarse en salud. Y aparte, el expediente también lo decía inicialmente, que era por la parte que quedara pendiente, no por los 3 millones. Lo decía en el expediente inicial. Y entonces, pues si quedaban, se había quitado ya 1.700.000, pero quedaba todavía, pues hacerlo. No veo el problema, y es curarse en salud, no solo ante el Tribunal de Cuentas, sino ante... No es cierto que haya un remanente cuando hay ahí unas partidas pendientes de aplicación que van a minorar ese remanente. Muchísimas gracias. Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. Bueno, a mí me gustaría primero contextualizar un poco este pleno extraordinario que ustedes nos han convocado para resolver unas alegaciones, un acuerdo de pleno de diciembre del año pasado. Y también quería motivar el voto que desde Izquierda Unida hicimos en esa ocasión y el voto que voy a hacer en esta ocasión en cuanto a la resolución, la aprobación o no de las alegaciones a este acuerdo de gobierno de diciembre. Aquí se trae en diciembre, se trae un acuerdo, una propuesta del equipo de gobierno de la Concejalía de Hacienda, lo que nosotros entendíamos que era simplemente provisionar una parte del remanente de tesorería en una cuenta, la 413, que yo conocí ese instrumento contable, lo conocí en ese momento, y que parecía que no era más que eso, ¿no? Simplemente provisionarlo para que, haciendo cumplimiento de la ley, según el actual interventor, haciendo cumplimiento de la ley, provisionar ese dinero para que solo se pueda destinar a pago a deuda con proveedores. Y así lo entendimos y por eso voté a favor. Y por eso Izquierda Unida votó a favor. Me chocó que los socios del equipo de gobierno votaran en contra. Pero bueno, tampoco le dimos más importancia y bueno, criterio y opinión tiene todo el mundo y la opinión de la gente es libre. Sin embargo, yo me sorprendo cómo eso no ha quedado ahí, sino que el anterior interventor presenta unas alegaciones en contra del criterio del actual interventor. Lo cual yo creo que es grave, ¿no? Porque estamos teniendo en cuenta que uno de los principales funcionarios de este ayuntamiento pone en cuestión el criterio del actual interventor, que también es uno de los pilares del funcionamiento de este ayuntamiento. Y al revés, exactamente. Y al revés. Lo cual yo creo que es grave. Y eso escenifica, bajo mi punto de vista, señor Martínez Pagán y señora Jiménez, pues los vaivenes que ustedes, desde el equipo de gobierno, desde la gestión económica de la concejalía que usted lleva, pues ha dado en temas económicos y bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, en una utilización torticera, porque torticero ha aparecido mucho en los informes, en una utilización torticera de los técnicos municipales de esta casa solo para favorecer los intereses políticos del equipo de gobierno. Y eso es esa es la impresión que da, sin entrar en valorar en profundidad las alegaciones o los criterios, porque evidentemente no podemos ser todos economistas ni abogados y nos tenemos que basar en los criterios de nuestros técnicos municipales. Pero si aquí el criterio cambia, unas veces de una manera y otras veces de otra, se lo tendrá que hacer mirar, señor Martínez Pagán. Tendrá que dejarse asesorar con más objetividad, o yo no lo sé.
ustedes lo sabrán. Aquí, y aparte en intervención, tenemos que cuando ustedes llegaron al equipo de gobierno, había un interventor habilitado, que ustedes lo inhabilitaron, ustedes, que se jactaron mucho de eso, de haberlo inhabilitado, que no solo lo inhabilitaron, que se jactaron de hacerlo, y se ha hecho aquí en el Pleno. Ha sido algo rápido, extraordinario. Por primera vez en la historia de la región de Murcia se ha inhabilitado a un interventor en un periodo, en un tiempo súper rápido. Aquí se dieron muchos golpes en el pecho de eso. Y parece ser que no era... que era por operatividad, no era por ningún... que tuviera mal criterio. Y claro, viendo ahora cómo ha ido transcurriendo, igual Víctor tenía... igual hasta tenía buen criterio, igual hasta era bueno. Igual al final hasta ustedes lo han hecho bueno. De ahí pasamos a que la intervención se le da a un funcionario de esta casa sin estar habilitado y de manera interina, pues... lleva el cargo de interventor hasta que el propio funcionario de la casa dimite y resulta que dimite, ustedes lo cesan porque él pide que le cesan, traen otro interventor habilitado, Juan Manuel, y resulta que el anterior interventor presenta un alegato contra la competencia del actual interventor. A mí, ya le he dicho, sin ser experto en economía ni en derecho ni en muchísimas otras cosas, pues a mí me resulta como ciudadano de pie o miembro de esta corporación, pues me resulta curioso, ¿no? Lo cual a ustedes les deja en una situación complicada, porque en el caso de que ustedes no acepten las alegaciones que propone el anterior interventor, pues en caso de que no lo acepten, a usted lo deja muy mal, señor Martínez Pagán. Pero es que, y también podrían apuntar hasta hechos presuntamente delictivos, porque el informe, las alegaciones del anterior interventor, como mínimo, apuntan, si no se le hace caso, apunta a una posible prevaricación, como mínimo. Lo cual yo creo que es bastante grave. Y si no la aceptan, y si no aceptan el criterio del anterior interventor, pues eso pone en cuestión todas las decisiones que ustedes han tomado aquí en este Pleno y en Junta de Gobierno, basadas en el criterio del anterior interventor que presenta unas alegaciones que ustedes dicen que ya no vale el criterio. ¿Eso se lo han pensado bien? ¿Se han pensado bien que ahora van a echar por tierra el criterio del anterior interventor que hasta hace 4 días era el criterio bueno y ustedes han tomado decisiones de profundo calado jurídico en este ayuntamiento? Y como decía, la gravedad de las acusaciones de las interpretaciones que se vierten en las alegaciones. Torticero, pues no es torticero, no parece que sea un adjetivo que hable de objetividad. Precisamente parece que apunta a una subjetividad por parte de los funcionarios de esta casa y eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre y eso es prevaricación. Porque se interpreta o se deduce de que aquí se toman decisiones pues conforme le viene al aire al interventor o al funcionario de turno. ¿Es usted consciente de eso, señor Martínez Pagán y señora Alicia Jiménez? ¿Son conscientes de eso? Como antes he dicho, yo voté a favor de esta proposición porque me fiaba en el criterio y lo veía algo lógico dentro de mi desconocimiento, lo veía algo lógico, provisionar un dinero en una cuenta, me parecía lógico. Pero visto lo relativo que aquí es todo, o sea, este ayuntamiento o la Concejalía de Hacienda es la Concejalía de la relatividad, pues yo no puedo votar a favor de aceptar las alegaciones ni rechazar las alegaciones. El voto de
de Izquierda Unida va a ser la abstención. Porque si ustedes nunca lo han tenido claro, no me van a exigir a mí que yo lo tenga claro. Ustedes no lo han tenido claro en 4 años, pues evidentemente este humilde concejal pues lo tiene menos claro que nunca. Si ustedes tienen problemas de asesoramiento, pues busquen asesoramiento donde lo tengan que buscar. En la intervención del Estado, en la comunidad autónoma, de esas externalizaciones que hacen tan fantásticas, pues externalicen un servicio, o si ya tienen asesoría jurídica, yo qué sé, básense en más criterios, si no lo tienen claro. Pero da la sensación que ustedes van dando vaivenes de un lado a otro sin criterio ninguno. Bueno, sí, con criterio, sin criterio de ustedes. Los que informan sí tienen criterio, y eso ya lo sabemos. Pero el problema, lo que a mí me preocupa es que ustedes no tienen criterio. Ese es el problema. Que es en función de lo que le informe un interventor. ¿Se lo han puesto en cuestión alguna vez? ¿Lo han puesto en cuestión? Que una persona se puede equivocar. Antes decía en la comisión informativa el señor Martínez Pagán que siempre, y eso se ha repetido aquí muchas veces por parte de la señora alcaldesa, todas las decisiones que se toman aquí son en base a ley y del informe. Claro, gracias a eso estamos echando viaje a la intervención del Estado de Madrid, a la Fiscalía, pues porque todo es muy, muy legal y todo va a pie juntillas. Seguramente será por eso. Si no lo ha entendido, porque hay gente que no entiende, es una ironía. Pero aquí no sé, a mí lo que me importa, realmente lo que me importa, y que es lo que creo que le importa a todos los mazarroneros, es cómo queda todo ese dinero, todos esos deudores que se meten en la cuenta 413, cómo quedan los contratos que se declararon nulos por el anterior interventor. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y lo que a mí me preocupa. ¿Van a cobrar esas familias? ¿Van a cobrar esas empresas? ¿Esto soluciona algo eso o simplemente un ajuste contable porque se tiene que hacer? Pero a mí realmente, como mazarronero, a mí lo que me preocupa es que esas familias cobren, esas empresas cobren. Estamos hablando de más de 3 millones de euros que están debajo de los cajones y que, no sé, yo se lo pregunté en diciembre, señor Martínez Pagán, y se lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo van a solucionar ese problema? ¿Cómo van a solucionar el problema? Porque a mí me da la sensación de que todo esto viene por ahí. Y, para ser sincero, creo que hay una buena predisposición por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, para que toda esa gente cobre y que, por la relatividad de todo, parece ser que todo se complica mucho. ¿Qué planes tiene, señor Martínez Pagán? ¿Qué planes tienen para pagar a todos esos empresas, muchas de ellas del pueblo, que están pasando, algunas de ellas, situaciones muy duras, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo piensan resolver antes de que se acabe la legislatura o van a hacer como hizo el señor Francisco Olaya, se las dejó todo en los cajones al que venía después, que fue en el 2011? Muchísimas gracias, señor Martínez Pagán y señor alcalde. Partido Independiente por Mazarrón. Sí, muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver, como se ha dicho por las anteriores portavoces, aquí seguimos con el tema del punto que se aprobó en diciembre, el día 19 de diciembre de 2018. El punto donde, para no repetir el informe, leerlos todos, todo el mundo se acordará que fue una desavenencia al actual equipo de gobierno, que votamos por separado. Y la oposición pues, votó lo que quiso. Me parece que apoyaron el cambio de partida Ciudadanos e Izquierda Unida Verdes. Que están en su derecho y no voy yo a poner a nadie, pero también nosotros estamos en nuestro derecho a votar en contra. Por lo menos el PI. Porque lo tenemos claro. Yo sí lo tengo claro. Como tú dices, yo no soy interventor, no tengo la carrera de economista, ni tampoco soy arquitecto para entender lo de urbanismo, ni puedo ser, pero para eso tenemos nuestros técnicos, muy buenos técnicos. Y si hay buenos técnicos, y ha habido buenos técnicos en este ayuntamiento, don Pedro Sánchez está a la par. Donde esté el primero estará a la par, por no decir que está por encima. Cuando él dice una cosa, a mí me consta como alcalde 2 veces.
apoyando a equipos de gobierno del PP varias veces, incluida esta. Y de momento lo tengo claro que lo que él dice va donde tiene que ir y lo demuestra. Y si él dice esto, demostrará lo que dice. No se va a quedar en palabrería. Él sabe perfectamente que lo invité como presidente de las comisiones, que si quería venir, a la silla ahí estaba. Dijo que no, que él lo que tenía que decir ya le había dicho por escrito y no tenía nada más que decir, porque es funcionario, como se ha dicho. Él hace una alegación como mazarronero, que coincide que es funcionario, y ha coincidido, gracias a Dios, de interventor muchos años en este ayuntamiento. Repito, gracias a Dios, para mí. Y para mucha gente de este pueblo, que se han hecho muchas cosas con esto que está poniéndose en duda ahora los informes del interventor de Pedro. Los adjetivos calificativos que pone, pues bien, yo no, para un escrito, pero bueno, me parece que los que sobran son los del interventor municipal que tenemos. Porque el que escribe es un mazarronero. No. O vamos a poner la legalidad de lo que nos interesa. Pues no. Y lo siento mucho, pero los adjetivos calificativos yo creo que sobran los del interventor actual del Ayuntamiento de Mazarrón. Para mí. Repito, se ha repetido, hay que reconocer y no sé qué y no sé cuánto. Reconocer primero, por un lado, a los que le debemos. ¿Quién ha puesto en duda que a los que se le ha debido no están cobrando según ley? Si no se ha podido cobrar antes, el interventor no tiene la culpa. Tiene la culpa el que ha comprado las cosas mal compradas sin poder comprarlas. Ah, ya está. ¿Qué queréis? Que Pedro rubrique una cosa que él no ha rubricado lo que ha creído. Aquí hay dos informes, de Pedro y del actual interventor, Juan Manuel. Repito que yo no tengo nada en contra de Juan Manuel, y él lo sabe que no. Pero lo que yo creo lo defiendo, por encima de Juan Manuel y por encima de Juan X. Me da lo mismo. Y como creo lo que digo, y me consta lo que digo, pues yo la interpretación que le da don Pedro Sánchez a ese punto, a ese movimiento de número urgente que se hizo en diciembre, pues voy a votar en contra. También voto en contra de que se le rechacen las alegaciones a Pedro Sánchez. Quede claro eso, para que los puntos en la acta quede claro. Voto en contra de que se rechacen las alegaciones que ha hecho Pedro Sánchez. Y me espero el segundo turno. Gracias. Perdón. Ciudadanos, Coalición de Centro Democrático. Buenos días. Efectivamente, hoy estamos aquí pues para aprobar o desestimar las alegaciones de aquella aprobación de pleno en el que efectivamente pues bueno, parte del equipo de gobierno pues votamos en contra con nuestro criterio y nuestra total democracia de entender las cosas desde otro punto de vista. Pertenecer a un equipo de gobierno no quiere decir que se vote sin quórum cualquier cosa, ¿no? Hemos discrepado muchas cosas y se han sacado infinidad de cosas. Yo al hilo de lo que decía el anterior portavoz, Domingo Valera, es decir, efectivamente Pedro Sánchez ha sido interventor durante distintas alcaldes y sin aparentemente ningún tipo de problema existente cuando hacía la función de interventor interino, de interventor accidental. Creemos, igual que lo hicimos en el anterior pleno, que vamos a votar en contra, lógicamente, y votamos en contra de aquel pleno, votamos en contra de las alegaciones. Votamos en contra de las alegaciones porque posiblemente, a buen criterio del nuevo interventor, Juan Manuel, un excelente trabajador, un excelente profesional, que me consta, de compañeros de Fuente Álamo, sé que lo hace lo mejor posible o bajo el criterio técnico que él debe de imponer, amparado pues con las leyes que lo amparen, valga la redundancia. Pero también creemos que Pedro Sánchez, en todas las legislaturas existentes que han estado de interventor interino,
no ha habido ni una sola de las posibles perjuicios que pueda tener el Ayuntamiento de Mazarrón. Al respecto de eso, efectivamente, esos adjetivos calificativos puestos gratuitamente por el que ha respondido a las alegaciones me parece un poco no justas, ¿no? Porque esto, lógicamente, no va a ir al Tribunal de Cuentas, como bien se dice, o el alegante o cualquier persona posiblemente, no sé si podrá hacer un contencioso administrativo con respecto a estas alegaciones. Cualquier persona en el Tribunal de Cuentas, cuando vean las contestaciones de esos adjetivos calificativos contra un anterior compañero o un compañero actual, pues me parece un poco despectivo. ¿Qué van a decir de nosotros cuando en el Tribunal de Cuentas vean esas manifestaciones, esas declaraciones hacia un interventor anterior? ¿Qué pasa? Que hoy, a fecha de hoy, lo que ha hecho ese interventor no vale. Es una persona que no tenía criterio objetivo para hacer tantas y tantas cosas en Hacienda de nuestro pueblo. Yo decir, y ahora voy a esperar efectivamente el segundo turno, nosotros votaremos en contra, creemos en las alegaciones y hemos estado asesorados jurídicamente, y efectivamente, como bien ha dicho el compañero de Izquierda Unida, Domingo, no somos personas de pueblo y no somos jurídicos, ni tampoco tenemos la carrera de economistas ni de abogados. Considero que tenemos que fiarnos, tanto del actual interventor como los anteriores interventores, para que nos lleven al criterio. Nosotros estamos aquí para intentar defender lo mejor del pueblo e intentar llegar a nuestros ciudadanos lo que honestamente sabemos hasta un límite. Ahora bien, considero que si, repitiendo lo anteriormente dicho, si este exinterventor, que tantas partidas y tantos presupuestos ha traído a pleno, y como algunas veces algún funcionario de intervención también nos han dicho que aquellos contratos que están nulos, no es ni más ni menos que posiblemente porque el expediente no esté totalmente terminado o legalmente terminado para poderse ejercer el pago. No quiere decirse que no se van a pagar. De hecho, hemos traído aquí muchísimas veces el expediente extrajudicial, con lo cual los ciudadanos estaban y están cobrando religiosamente con un tiempo posterior, es cierto, pero están cobrando. Nosotros esperamos la segunda intervención, pero anunciamos nuestro voto negativo a esta alegación, a esta aprobación. Perdón. Alternativa Socialista. Buenos días. Bien, desde Alternativa Socialista en su momento votamos en contra de la propuesta que se trajo aquí a pleno y hoy vamos a mantener nuestro voto también en contra al rechazo de la alegación que se ha presentado por parte de un funcionario de aquí del Ayuntamiento. Funcionario que anteriormente era interventor accidental. A mí no deja de sorprenderme que haya sorpresa por parte de la oposición en que haya disparidad de criterios entre el actual interventor y el anterior interventor. Yo, a lo largo de mi trayectoria política, he conocido varios interventores e interventoras. Y lo difícil ha sido que mantengan la unanimidad de criterios. En 2011 tuvimos un interventor durante 3 años y en 2014 entró un nuevo interventor que mantenía un criterio totalmente diferente al mantenido por el anterior interventor. Además, un interventor que, de alguna manera, el concejal de Izquierda Unida comentaba que quizás habría que darle la razón y yo le digo que no llevaba razón. Y se lo digo además con conocimiento de causa y además que se conocerá en breve. Ese señor puso una denuncia a este concejal en la Fiscalía utilizando y falsificando documentación y omitiendo documentación, como se sabrá en breve. Por tanto, yo no voy a permitir que aquí se le alabe públicamente. Sí, ríase, pero es la pura realidad. Es la pura realidad. Mire usted, le rogaría, señor, por favor, que no interrumpan a los portavoces. Lo he repetido. Le comento al señor concejal de Izquierda Unida que, por favor, guarde el orden, que no está en el turno de palabra. Gracias.
El portavoz de Izquierda Unida, como viene siendo habitual, confunde este pleno con un patio de colegio. Sí, ríase. Bien, digo que no me sorprende, es decir, en un mismo juzgado, y hay casos aquí en el Ayuntamiento de Mazarrón y además recientes, un mismo juzgado, los mismos magistrados, con trabajadores que no pertenecen a este ayuntamiento, pero sí a una entidad que ha trabajado para el ayuntamiento, mantienen disparidad de criterios al respecto. Mantienen disparidad de criterios. Es decir, qué sorpresa que aquí haya habido un interventor que ha mantenido un criterio y que venga actualmente otro interventor que mantenga otro criterio. Bueno, al final el Tribunal de Cuentas determinará, por no me sale la palabra, determinará al final quién lleva razón. Y las leyes son interpretables, o es que los criterios urbanísticos son fijos e inamovibles. En absoluto, por tanto, hay una opinión, antes había otra opinión, ustedes tendrán la suya, respetable, por supuesto, y nosotros la nuestra. Y, en consecuencia, vamos a votar en contra de lo que se plantea hoy aquí en el Pleno. Nada más. Concejal de Hacienda tiene la palabra. Bien, buenos días. Bien, yo volviendo a incidir en lo que ya he comentado también en la comisión informativa, como concejal de Hacienda, me debo a los criterios que en cada momento tengo de mis técnicos y en este caso del interventor. Son los que realmente conocen y saben de la normativa técnico, económica y financiera. Y por ello, además, son los que nos deben de alguna manera de guiar en cuanto al seguimiento y al cumplimiento de la normativa en esos procedimientos y en esos objetivos que nos marcamos como equipo de gobierno. Y como he dicho antes en la comisión informativa, nosotros no tenemos ninguna duda de que el criterio del anterior interventor, de Pedro Sánchez, fuera incorrecto. O sea, no tenemos ninguna duda de que hizo lo correcto, lo adecuado. Por lo tanto, el criterio de aquel interventor fue aquel en base a esa normativa. Ahora tenemos un nuevo interventor con Juan Manuel y su criterio, siempre en base a la normativa, pues es el que tiene. Y volviendo a lo que era la duda o la consulta o la pregunta del portavoz de UIDM, sí, efectivamente hubo una modificación presupuestaria, la número 1, en 2018, que fue precisamente lo mismo que se está haciendo ahora, y era crear disponibilidad presupuestaria a través del remanente de tesorería de gastos generales para una deuda que por sentencia debíamos de abonarle a Aqualia de la legislatura anterior, su legislatura, señor Campillo, de 1.751.229 euros con 94 euros, efectivamente. Y lo que se hace ahora, como muy bien ha explicado el interventor en comisión informativa, es complementar esa modificación presupuestaria haciendo prácticamente lo mismo. Sí que, efectivamente, el remanente de tesorería pues, se puede aplicar, entre otras cosas, para llevar a cabo inversiones en infraestructura sostenible, siempre que sean sostenibles. Pero nosotros no hemos podido hacerlo por el incumplimiento, el único incumplimiento que tenemos, que es el promedio de pago a proveedores. De otra manera se hubiera perfectamente podido llevar a cabo. Y en cuanto a esas deudas de esas facturas que tienen la consideración de nulidad, tengo que decirle, y ya respondo al portavoz de Izquierda Unida, en que se está ahora mismo ya en los trámites, puesto que pasó esa aprobación de ese reconocimiento de esa deuda en Junta de Gobierno, ahora mismo se está ya en los trámites para, vía indemnización, de abonarle a esos proveedores. Por lo tanto, es inminente el que reciban el cobro de esas deudas pendientes. Volviendo al portavoz de Izquierda Unida, me parece, como siempre que
que interviene, o la mayoría de las veces que interviene, entra en una serie de interpretaciones de lo que él considera la realidad, que le llega incluso a hacer verdaderos o a manifestar verdaderos disparates. Primero que aquí al interventor, cuando entramos, ese interventor nosotros no lo inhabilitamos, aquello fue una revocación. Y lo que ahora, esa duda que usted plantea de que a lo mejor aquel mal criterio era bueno, me parece un disparate. Lo que le rogaría es que usted hiciera su trabajo y se informara, porque para eso están los expedientes, están los informes que todo aquello acarreó con la Dirección General de Administración Local y que de alguna manera justifican y ponen de manifiesto por qué a aquella persona se le revocó la plaza que aquí ocupaba y que muy bien ha descrito Paco García. Por lo tanto, haga su trabajo, infórmese y no monte las películas que muchas veces monta aquí. Porque de cara a la calle, la verdad es que manifiesta o expone una realidad que para nada es la que aquí estamos viviendo, trabajando y haciendo por el pueblo. Así que, por mi parte nada más. Él dice que aquí se hace un alegato contra la competencia del actual interventor. Mire usted, esto es una aprobación definitiva, como otras tantas que han venido aquí a este pleno de diferente índole, de aprobación inicial, plazo de exposición pública para admitir alegaciones, y no es la primera vez que se admiten alegaciones y el técnico municipal, en este caso el interventor, las estudia, las analiza y si considera de desestimarlas razonadamente, pues las desestima. Pero para nada aquí es un alegato contra nadie. Es simplemente un procedimiento administrativo normal y de lo que se trata aquí es de aprobación definitiva. Punto. Y usted ya podrá hacerse, como digo, la película que quiera y trasladarla a la opinión pública como quiera. Pero eso ya, como digo, es problema suyo. Y por mi parte nada más. Unión Independiente. Bueno, yo creo que se alía más la cosa de lo que estaba. Porque por un lado, y yendo a lo importante, yo he dicho antes y he preguntado que si había habido una modificación anterior, que era la número 1, en las mismas condiciones que se plantea esta, y usted me ha reconocido que sí. Y le he preguntado, ¿y si es exactamente igual, por qué el interventor anterior, que es el que presenta las alegaciones, no pone ningún reparo, y en esta sí? Es que esas cosas también hay que decirlas. O sea, ante el mismo expediente, si lo haces tú no hay problema, y si lo hace otro sí hay problema. Es que esto es así de sencillo de entender. Pero no entiendo la postura que tienen ustedes. Porque si la hace él sí, y si la hace otro no. ¿O cuál es la diferencia? Nosotros hemos preguntado en la comisión informativa, la Junta de Portavoces, si había alguna diferencia, y se nos ha dicho que no. Que es el mismo tipo de expediente, con la salvedad de que no se dedicó al 100% de la deuda, sino solamente a parte de la deuda. Ese que dice usted que era de mi legislatura, digo, de nuestra legislatura, porque aquí hay más gente. Y a ver quién encargó los trabajos de Aqualia. A ver quién lo encargó. A ver si está aquí o allí. Entonces, vamos también... No, usted no nos diga solamente a nosotros que veamos los informes y que nos documentemos. No, pregunte también a quien tiene a su lado también las cosas para decirlas en una forma o de otra. Que haya puesto más o menos adjetivos el interventor, pues bueno, pues no sé, yo puedo estar más o menos de acuerdo. Yo no voy a ser quien le diga a una persona quién tiene que poner un informe. Yo no. Ni la forma de hacer un informe. Yo no voy a decir qué tiene que poner y qué no tiene que poner un informe. No. Pero sí es verdad, como se ha dicho en la Junta de Portavoces, que el actual interventor le pidió ayuda al anterior interventor y se la negó porque no se sentía respaldado por el equipo de gobierno. Pues saquen ustedes sus conclusiones. ¿Que hay disparidad de criterios? Siempre. Y en cada persona, y en cada técnico. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Y todo lo contrario. ¿Y qué problema hay? No hay ningún problema.
Pero sí es verdad que hay un problema cuando ante la misma circunstancia que tú has hecho antes, ahora tienes un criterio distinto al que has defendido. Ahí sí hay un problema. Cuando tú defiendes una modificación exactamente igual que esta y no pones pega, sino que la tramitas y la sacas adelante, porque aquí es que se ha dicho que Pedro Sánchez ha hecho mucho por el pueblo, pues ha hecho su trabajo, o es que no se le paga todos los meses. Habrá hecho su trabajo, o es que hay para hacer el salvador del pueblo también. Pues habrá hecho su trabajo como interventor. Es que tampoco entiendo que sea esto un funcionario más. ¿Qué problema hay? Pero repito, si ante una misma modificación no hay problema cuando él era interventor, ¿por qué con la misma modificación ahora sí hay problema? Pues ahí sí me preocupa que haya una disparidad de criterios. Ahí sí. Pero como nadie explica por qué, pues iremos con la duda. Y por eso votaremos no a favor de la propuesta. Porque como ya se dijo en el pleno anterior, el presidente de la Comisión Informativa decía no puedo votar porque no tengo información, y algunos más decía no sabemos lo que estamos votando. Es que acuérdense, están en el equipo de gobierno. Entonces, si ustedes que están en el equipo de gobierno no tenían información y no sabían lo que votaban, pues imagínense a nosotros. O sea, yo mientras que tenga esa duda, que creo que es razonable, de por qué antes sí y ahora no, pues no podemos votar a favor. Así de sencillo. Partido Socialista. Bueno, pues verdaderamente después de escuchado todos los portavoces, seguimos, mi grupo, en el mismo posicionamiento. La verdad es que han habido intervenciones verdaderamente interesantes, muy interesantes. Yo no voy a entrar en ellas porque lo que no se está cuestionando aquí, en lo que se trae hoy a pleno, es la eficiencia y la eficacia de un anterior interventor o la eficiencia y eficacia del actual interventor. Lo que sí se está cuestionando aquí por parte nuestra es la forma de gobernar que ha tenido el actual equipo de gobierno durante esta última legislatura. La forma de gestionar porque a las pruebas me remito y a la intervención de los diferentes portavoces y con más énfasis al del equipo de gobierno, están, se puede decir, hay una parte del equipo de gobierno posicionada rotundamente, pero es que la del propio Partido Popular parece que es como si no entrase. No tiene una determinación clara ni rotunda, y eso traslada lo que ha sido la gestión durante los años de legislatura actual. Dejarse llevar, dejarse influenciar única y exclusivamente por mantener la tranquilidad, la mayoría en el Pleno y gestionando con ordeno y mando únicamente a cambio de todo. No han entrado. A mí me hubiese gustado que el señor Martínez Pagán hubiese entrado en la profundidad del tema. Me hubiese gustado verdaderamente. Y por supuesto, respeto tanto, como he dicho en mi primera intervención, las alegaciones que hace este vecino de Mazarrón, coincidiendo con su profesionalidad y puesto que ocupa en la casa, como el informe que hace el actual interventor, influenciado y siempre amparado en el fundamento jurídico y en el fundamento que él interpreta de que tiene que hacer cumplir las leyes. No entro si uno era mejor, otro es peor, etcétera, etcétera. No, lo que entro es en la forma, o lo que he querido trasladar sin intentar de confundir, es en la forma de gestionar que ha llevado el actual equipo de gobierno, el Partido Popular, en esta legislatura, y así es. Y también me gustaría, porque se ha hablado de adjetivos. En la comisión informativa se ha tratado este tema también, y claro, tanto una parte como la otra, según el tono y el ámbito de la
conversación en la cual se plantea, pues las dos partes usan lo mismo. Y en este caso, pues exactamente igual, tanto las alegaciones usan unos adjetivos como el informe que contesta a esas alegaciones, pues usan lo mismo. Y me voy a preocupar por el adjetivo torticera, para que no haya mala interpretación, porque torticero, torticera, vale. Porque no haya mala interpretación por los vecinos que nos puedan escuchar y se vayan por los cerros de Úbeda. Si nos ceñimos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la definición viene como injusto o que no se arregla a las leyes o la razón. Que no hagamos otras cuestiones, porque es que la entonación o el énfasis que se le da a ese adjetivo durante la intervención del portavoz, como en el informe, como en la intervención de todos los portavoces, puede dar a malas interpretaciones. Entonces quiero dejar claro para todos los vecinos de Mazarrón que nos puedan seguir luego en los medios de comunicación la definición de torticero, torticera, injusto, que no se arregla a leyes o la razón, pero sin entrar en énfasis. Por mi parte, mantener nuestro posicionamiento que tuvimos en el Pleno del 19 de diciembre, en la propuesta que se nos hace en y nada más. Muchas gracias. Ciudadanos. Gracias. Bueno, se ha hablado aquí de que el año pasado, bueno, en el 18 hubo dos modificaciones, la 1 y la 2 que hicimos aquí, y en el 17 ya hubo un crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería por importe de 905.000 euros con destino a inversión en la piscina municipal, porque si no, no iba a dar tiempo para que en el verano del 18 estuviera hecha. Vuelvo a repetir que la ley dice que cuando se use se tiene que llevar un orden. Primero la 413, luego la inversión que se considere viable y tercero, eliminar deuda. Me gustaría que constara que este procedimiento ya se utilizó en 2017 por 905.000 euros para inversión, no para quitar deuda, no para cancelar la 413, lo que hubiera en saldo. Sí quiero que conste y que hagamos memoria de que eso está ahí y fue así. Y independientemente del criterio que tenga cada uno, sí tengo claro que había un saldo a 31 del 12 de 2017 por un importe de 3 millones de euros. Y se trajo en mayo la modificación para un importe parcial del total que había, cosa que no entiendo. No entiendo por qué solamente a pagar lo que había de Aqualia o la sentencia aquella y el resto no, porque el mismo derecho tienen todos a que eso se incorporara y no solamente una cosa puntual que fue lo que se trajo aquí. La ley no creo que diga que puede unas sí, otras no, a según criterio. Si lo usas, y si no, pues no lo usas. Pero dejarlo ahí a media esa partida, pues no le veo el sentido. Por eso creo que es conveniente, porque además lo dice en el expediente, que para el remanente se va a usar para el resto del importe que quedara pendiente. Por mi parte, nada más. Si es que esto, vuelvo a decir, que es algo que parece más complicado, pero si la ley dice que se tiene que usar, y en el caso de que se use, lleva un orden, pues en el 17, a mi entender, no se utilizó ese orden, se hizo directamente a inversión y creo que se tenía que haber quitado la totalidad de lo que hubiera en la 413 a 31 del 12, que es lo que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias. Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. Pues sí, es verdad que a veces esto parece un patio de colegio, pero menos mal que tenemos algunos que lo quieren convertir en una iglesia, se suben al púlpito y nos dan lecciones sacrosantas de legalidad. Ya lo único que me faltaba a mí escuchar aquí. He recibido tantas lecciones de moralidad, pero de legalidad, joder, ya menos mal. Yo entiendo que usted, señor Martínez Pagán, intente quitar hierro a la cosa y me quiera decir a mí películas.
Pues quizás películas, igual en la Fiscalía o el Juzgado de Primera Instancia en Totana también se montan sus películas, ¿no?, acerca del levantamiento de reparos de ese anterior interventor, al cual aquí no se puede hablar bien de él, según, si no lo permite el señor Francisco García. Quizás ese juzgado también se monta películas, posiblemente. Aquí somos todos unos peliculeros, menos ustedes, que ustedes lo saben todo en un momento, en el otro, y pues quizá usted no ha salido bien las alegaciones que se presentan aquí y el calado de algunas afirmaciones que se dicen en esas alegaciones. Igual a usted le parece igual, pero hombre, justificación de una de las alegaciones que dicen que contienen que los argumentos del actual interventor contienen datos falsos y se incumple manifiestamente la ley. En otra parte dice que el expediente está plagado de ilegalidades y errores. Habla nulidad de pleno derecho y luego dice también las alegaciones utilización torticera del precepto legal, que como bien ha dicho, y luego apunta bajo la ilusión revestida de legalidad. Vamos, si eso a usted le parece una película, pues... ¿Y a usted no le parece que son acusaciones graves? Yo creo que sí son acusaciones graves. Acusaciones bastante graves. Pero usted, yo entiendo que usted está en la peor posición y tiene que intentar quitarle hierro a la cosa como sea. Y bueno, me parece, es su punto de criterio, y ahí está usted entre el bien y el mal, sin a los Rajoy, ¿no? Usted ni se posiciona para un lado ni se posiciona para otro. Y no se tiene por qué posicionar, pero que evidentemente hay cosas que se dicen y que son contradictorias, y usted no lo quiere ver. Bueno, yo por eso he apuntado que por eso me voy a abstener, porque como no veo un criterio claro, por eso me voy a abstener. El anterior interventor, Víctor, el que fue, evidentemente, ustedes promovieron que lo quitaran de aquí. Ustedes lo promovieron y lo dijo la señora alcaldesa y lo ha declarado por ahí, que fue un tiempo récord y que estaban muy orgullosos de que se hubiera removido a ese interventor. Pero yo de ese interventor, al cual no se puede hablar bien de él aquí, que yo no tengo por qué hablar bien de él, ni bien ni mal. Yo sé que era un hombre, era un funcionario de este ayuntamiento que no le parecía bien, por ejemplo, que se dieran productividades a trabajadores municipales sin que se justificaran. Pues igual era un disparate. Tampoco le parecía bien que se hicieran gastos sin que estuvieran asignados a partida presupuestaria o se justificaran o fueran gastos para los cuales alguna concejalía no tenía competencia, que eso lo sufrí yo en mis carnes. Pues igual es un disparate. Yo no sé si será un disparate, pero vamos, tampoco creo que fueran cosas tan descabelladas lo que pedía aquel interventor. Por lo tanto, yo no entiendo bien cómo de la noche a la mañana nos convertimos en licenciados en Economía y en Derecho y tenemos más criterio que los propios interventores, que digo yo, que igual una locura mía también, una de mis películas, que aquí los títulos a los interventores se los dan en un fosquito, sacan el fosquito o en un cartón de detergente, lo sacan del fondo, ¡ay, que me ha tocado interventor! ¡Hala, mazarrón! Venga, allí voy. Digo yo que será algo un poco más serio, ¿no, señor Martínez Pagán? Digo yo, y que usted entiende algo de trabajar en la función pública. Creo yo que los títulos de ingeniero en minas no se los dan en el envoltorio de un bollicao. Creo yo que no. Creo que tiene algo más. Y los interventores supongo yo que también. Y no es una crítica a ningún interventor y a ningún trabajador municipal de este ayuntamiento, ni ahora, ni antes, ni después. La crítica que hacemos desde Izquierda Unida Verde es ustedes, que son los que gobiernan, que nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que gobierne este ayuntamiento. Gobiernen, que esa es su responsabilidad, señor Martínez Pagán, y su trabajo, ya que habla de tanto trabajo. Gobiernen y tengan los criterios que tengan que tener y asesórense de quien se tengan que asesorar, pero no den la visión esta de ir dando bandazos para un lado o para otro en temas tan sensibles como es la intervención de este ayuntamiento. Muchísimas gracias.
Partido Independiente por Mazarrón. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, para no liarme más, no vamos a repetirme lo que ya nosotros mantenemos el voto que tuvimos el día 19 con el cambio de partida o como se le quiera llamar. Votamos en contra, repito. Don Pedro Sánchez hizo sus alegaciones como ciudadano y también como interventor, que como he dicho en mi primera intervención, las justifica. Y el señor interventor, don Juan Manuel Jiménez, pues tiene otro criterio diferente. Por lo tanto, yo mantengo que lo que conozco perfectamente es al señor interventor que salió, que repito, que ha estado mucho tiempo de interventor en esto que llevamos de legislatura, sin querer serlo, porque aquí hasta los funcionarios no podían ni cobrar con el que se quedó, el que nos quedamos atrás y entramos nosotros. No podían cobrar los funcionarios. No olvidéis de todas esas cositas, porque es que si no, perdemos el norte. A lo mejor estamos, como dice David, ¿en qué pleno estamos? A lo mejor a veces. Por lo tanto, son la misma cosa, diferentes criterios, y yo voy a seguir mi voto, el Partido Independiente por Mazarrón, con lo mismo que dije cuando me entregaron la carpeta antes de las comisiones, que no estaba de acuerdo. Por lo tanto, voto en contra que se rechacen las alegaciones que ha puesto Pedro Sánchez. Eso es lo que se vota aquí hoy, creo. El asunto único es resolver alegaciones que el que vota sí a la propuesta que ha salido por el actual concejal delegado de Hacienda, y el que vote que no vota en contra de eso, para que nos quede claro todo lo que votamos. No es, una cosa son las alegaciones y otra cosa es rechazarla o no. Repito, este asunto único del día, voy a votar no. Gracias. Coalición de CCD, que yo, ¿cómo cambiáis? Bueno, hace tiempo que cambiamos, pero bueno. Se van a quedar con Ciudadanos y todo. Intentamos cambiar para mejor. Gracias, alcaldesa. No. Nosotros simplemente, bueno, no extendernos mucho más en la motivación de nuestro no. Ratificar lo anteriormente dicho. Ratificar lo anteriormente dicho. Creemos y comprendemos el informe del actual interventor municipal. Lo respetamos porque sabemos, como he dicho anteriormente, que es un gran profesional. Pero bueno, políticamente pues tenemos que tomar una decisión, y la decisión política de mi grupo es de seguir en aquello que se votó en el pleno de diciembre, ratificarnos en lo que he expuesto anteriormente y decir que votamos en contra de la propuesta traída por el Partido Popular. Alternativa Socialista. Bien, yo voy a ser muy breve en mi intervención. Me reitero completamente en lo que dije anteriormente, pero sí que tengo que responder por alusiones al portavoz de Izquierda Unida. Y mire, yo siento tener que decírselo, pero es que dice usted que el anterior interventor no Pedro Sánchez, Víctor Manuel, no estaba de acuerdo con criterios como poner una productividad. No sabe usted lo que está diciendo. Es que no sabe usted lo que está diciendo. Ese señor tuvo una productividad. El problema es que se negaba a que se pagaran productividades cuando a él se le quitó la productividad. Es que no podemos venir aquí a decir cosas que no se ajustan a la realidad. Claro, porque al final da la sensación que, a ver, ¿dónde hemos estado la anterior legislatura? Le vuelvo a decir que no intervengan mientras están... Bueno, es una tontería, pero él está en su uso de la palabra y mientras usted ha estado hablando en su uso de la palabra, no se le ha interrumpido, que es lo que no entiende usted. Le ruego que, por favor, guarde silencio mientras otros portavoces intervienen. Le reitero, aquí parece que el único que no dice tonterías es usted, pero yo le reitero
que este señor tuvo una productividad, se la puse yo como alcalde, bajo unos criterios que como no cumplió, se le quitó. Y entonces fue cuando se negaba a pagar productividades a los demás. También le digo que yo no vengo aquí a dar lecciones sacrosantas ni a pontificar. Vengo a exponer mi opinión exactamente igual que hace usted con la suya. Tan respetable la mía como la suya, o la suya como la mía. Que quede claro. Pero sí me gustaría que en ciertas cosas no se faltase a la verdad y se dijese la situación tal y como es. Y le he dicho de este señor que puso una denuncia falsa, que en breve va a quedar demostrado. Yo no soy jurista, ni soy, pero que puso una denuncia falsa y va a quedar demostrado en breve y que tendrá usted noticias. Nada más. Muchas gracias. Concejal de Hacienda, tiene la palabra. Bien, yo para cerrar mi intervención simplemente también voy a ser breve, puesto que ya lo que tenía que decir lo dije en mi anterior turno de intervención. Decir que reiterarme en que es un trámite administrativo como muchos. Se aprobó inicialmente en el Pleno de diciembre la aprobación inicial. Ha habido un plazo para presentar alegaciones, como cualquiera podía haber presentado alegaciones en ese plazo que se abrió una vez aprobado en el BOR. Y lo que se está haciendo ahora es, una vez que por parte del técnico competente en la materia ha estudiado las alegaciones que se han presentado, traerlo aquí para aprobación definitiva una vez que se ha considerado desestimarlas. Y nada más, no hay más en este procedimiento más que ese. Lo que sí, también por alusiones al portavoz de Izquierda Unida, cuando dice de bandazos, hombre, bandazos, la verdad es que sería lo que usted daría si en diciembre usted votó a favor de esa aprobación inicial, que ahora es la aprobación definitiva, y no ha cambiado para nada el expediente. Usted, como parece ser que está cambiando su criterio. Eso sí que sería, y quizás el título de la película sería Barco a la deriva. Y por otro lado, mi carrera, mi título, no lo saqué a través de un envoltorio del bollicao, me costó mi trabajo y por lo tanto no tengo que tampoco darle a usted explicaciones de cómo lo conseguí. Muchas gracias. Bien, debatido suficientemente el orden del día, pasamos a votación. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 5 votos en contra. ¿Abstenciones? 6 abstenciones. Bien, pues una vez resumido la votación, queda aprobada la propuesta que se ha traído hoy para aprobar definitivamente la modificación del crédito número 2 del presupuesto de 2018 de crédito extraordinario aprobado por acuerdo plenario en diciembre. Una vez debatido el orden del día, pasamos a ningún punto porque es el único punto. Levantamos la sesión. Había un concejal que ya estaba con las cosas en la mano. Levantamos la sesión. Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Micrófono de plata a Telesatélite Mazarrón.